Sean bienvenidos a nuestra presentación, y la cual deriva básicamente de un par de ejercicios con dos proyectos que tienen que ver con el estudio de los gestos. El primero más en las acciones implementadas en el cuerpo para la comprensión mutua en interacciones eh, interculturales, y un segundo proyecto que se ha interesado por la incidencia de las dimensiones del gesto en el discurso. Y pues a partir de trabajo con estos dos proyectos, se hizo toda una revisión, una construcción, y se tiene una experiencia alrededor de eh, los métodos utilizados para el análisis de datos no verbales. Por eso la ponencia lleva como título este, este tema. ¿No? Entonces, por lo que quiero iniciar es precisamente comentando que cuando hablamos de comunicación humana y de interacciones sociales, usualmente vamos a dar cuenta de que eh, nosotros como interlocutores ponemos en acción ciertos aspectos contextuales, acciones del cuerpo, ¿sí? Una estructura del discurso, emociones que se van transmitiendo momento a momento en el momento en que estamos interactuando. ¿Sí? Y que tradicionalmente eso se ha conocido como análisis del discurso, que está interesado en el contenido y de lo dicho, pero también hay otras metodologías que tienen que ver con el análisis de la conversación. La crítica que se hace acá es precisamente que cuando se construyen los resultados respecto a esto, las metodologías tienen que ver con una transcripción de lo que las personas suelen decir. Como ustedes ven aquí en la presentación, tengo un ejemplo de dos transcripciones distintas, una hecha por un auxiliar de investigación y otra por un lector que edita lo dicho. Digamos, aquí lo que quiero presentar tiene que ver con que en esta transcripción solamente podemos ver un contenido. ¿Mm? Es decir, lo que se está diciendo acá, la persona que está construyendo aquí esta historia, hay varias dimensiones que se pierden respecto a cómo lo dice. Por eso se dice que en la construcción de los resultados, si no se tienen en cuenta también otros aspectos o las otras dimensiones del lenguaje hablado, pues eso nos vamos a encontrar con una serie de problemas en la construcción de los resultados, pues no se va a tener en cuenta eso. En ese orden de ideas, nosotros en el proyecto hemos tenido en cuenta un cierto referente teórico, sí, que tiene que ver con la relación que hay entre el lenguaje y las acciones del cuerpo. ¿Mm? De modo que lo que nos dice David McNeill, el último, es que el gesto, es decir, estos movimientos de las manos, hacen parte del discurso. Y esto pues se va a ver reflejado en toda interacción social y todo ejercicio discursivo que nosotros realizamos. ¿Mm? Por lo tanto, aquí presento una propuesta, y es que la transcripción es un ejercicio donde se pueden recuperar esos otros elementos que una transcripción tradicional no tiene. Para ello hay una gama de convenciones con las que uno puede trabajar estas otras dimensiones. Un ejemplo son las convenciones de Gay Jefferson y las de Lorenzo Mondada, en donde, como ven aquí en pantalla, este es un claro ejemplo de que a partir de la misma historia y presentada anteriormente, aquí podemos ver la persona cómo conceptualiza y cuenta lo dicho. Desde la teoría de McNeill diríamos que aquí en estas dos imágenes podemos ver unidades de significados mínimos. ¿Mm? Ustedes ven, por ejemplo, en la figura 6, que la persona al decir cae como en un hueco, eso lo expresa verbalmente, pero en las manos, ¿sí? Con la mano derecha está representando la caída, ¿sí? Una trayectoria, y también el vacío en la mano, ¿sí? Entonces como que representa caída y vacío en un solo movimiento. Al respecto, cuando estudiamos interacciones sociales, conversaciones, además de las transcripciones, tenemos softwares como ELAN, que ELAN en últimas es un programa de libre acceso que nos ayuda a marcar diferentes aspectos y dimensiones de lo ocurrido en el video. ¿Sí?
Entonces lo que uno hace acá es dividir por episodios temáticos, es decir, pequeños segmentos que tienen un sentido propio y una característica propia, en la cual uno puede empezar a marcar y codificar lo que sucede en la interacción. Y queda a criterio del investigador qué es lo que quiere marcar. Este es un ejemplo en una interacción intercultural en donde discriminamos el discurso hablado, tanto del participante chino, del participante colombiano, los gestos coexpresivos al habla, algunas sincronías entre estos movimientos del cuerpo y la función del enunciado precisamente en ese momento de la conversación. ¿Sí? Lo cual nos facilita poder marcar y codificar cada uno de estos momentos, de modo que gráficamente podemos identificar eventos significativos dentro de la interacción. Este es un ejemplo en una grabación, por ejemplo, de 40 minutos, como el participante colombiano tiene un mayor número de gestos coexpresivos al habla durante la interacción, mientras que el participante chino no necesitó hacer tantos movimientos con las manos. El uso de estas metodologías en últimas y a partir de la experiencia que hemos tenido, concluimos tres cosas. La primera es que cuando vamos a estudiar aspectos no verbales y aspectos que tienen que ver con el lenguaje, ¿sí? o con la construcción del discurso, debemos tener en cuenta que esta serie de ejercicios que nosotros hacemos son multimodales. ¿Eso qué quiere decir? Que no sería adecuado estudiar el discurso, ¿sí? o el análisis del contenido separándolo de estas otras dimensiones. Es decir, para nosotros es importante lo que se dice, cómo se dice y el contexto en el que se dice. Para ello, los observadores, investigadores deberían definir claramente cuáles son los criterios que tienen que tener en el momento de la observación. ¿Sí? De modo que, por ejemplo, en el uso del LAN es frecuente que se usen mínimo 2 observadores para hacer la marcación del video de esos eventos no verbales y verbales que ocurren en una interacción. ¿Sí? Y esto implica, sí, criterios como la función del gesto, algunos se interesan por la mirada, otras se interesan por las disfluencias que ocurren en el discurso, otros por unidades de significado, el tipo de gesto, longitud del discurso. Estos son todos criterios que define el investigador al momento de observar. Y con esto concluyo. Este tipo de estudios se distancia fervientemente de la concepción del lenguaje corporal, ¿sí? Porque esa concepción del lenguaje corporal implica que todo movimiento del cuerpo está dentro de una convención y tiene toda una estructura lingüística, y eso, digamos, en este tipo de estudios no es acorde a lo que se estudia. Con esto concluyo, muchas gracias y este es mi contacto.